este texto data de, lo habría escrito entre los años 30 a 19, es decir, los últimos 11 años de su vida, 30 a 19 antes de Cristo, ¿tá? Y él lo consideró como inconcluso y pidió que lo quemaran, ¿tá? Pero Augusto, ¿tá? Que era amigo personal de él, dijo que no, que de ninguna manera, y entonces así fue que posteriormente se publicó y se dio a conocer, y justamente es uno de los principales textos de la antigüedad, ¿no es cierto? Es decir, que este texto es uno de los pilares, es un libro clave de la literatura clásica. ¿Tá? La Eneida es un poema nacional, porque en realidad Roma, la ciudad eterna, es su personaje más importante. ¿Tá? Virgilio no crea al personaje Eneas. ¿Tá? Eneas es un héroe troyano que ha peleado en la guerra, la famosa guerra de Troya, y en el libro de la Ilíada, ¿tá? La Ilíada de Homero, es uno de los principales jefes troyanos y es el guerrero, uno de los guerreros más importantes, ¿tá? Entonces, el recuerdo más antiguo que se tiene de cómo se salva a Eneas es en el canto 20 de la Ilíada, donde el dios Poseidón, el Neptuno, ¿no es cierto?, salva a Eneas de la mano de Aquiles, que es un héroe griego, ¿tá?, de los más importantes, y dice unas palabras que constituye el testimonio más antiguo de la leyenda, es decir, reitero, Neptuno lo salva de la muerte de manos de Aquiles y dice, librémonos de la muerte, no sea que Zeus se enoje si Aquiles lo mata, pues el destino quiere que se salve a fin de que no perezca sin descendencia ni que se extinga del todo el linaje de Dárdano, que fue amado por Zeus con preferencia de todos los demás hijos que tuvo de mujeres mortales. Ya Zeus aborrece los descendientes de Príamo, pero el fuerte Eneas reinará sobre los troyanos y luego los hijos de sus hijos que sucesivamente nazcan. ¿Qué quiere decir esto? En definitiva, en palabras más fáciles, que Neptuno salva a Eneas de las manos de Aquiles. ¿Por qué? Porque él tenía una finalidad. ¿Cuál era su finalidad? Que de sus descendientes, es decir, de sus hijos, de sus nietos, de sus descendientes, fueran los fundadores de un nuevo lugar. Y el nuevo lugar justamente va a ser Roma. De manera que esta obra viene a ser un enlace entre aquel pasado, ¿sí?, troyano y esta Roma del siglo I antes de Cristo, ¿tá? Le da como una unión en lo cuanto a la ascendencia y a la mitología se refiere. ¿Entienden la idea? Sí. ¿Y se entiende? Sí. Bien, es decir, que el personaje no lo inventa el personaje principal de la Eneida, que Eneida justamente es epopeya de Eneas, ¿tá? No lo inventa, sino que lo toma, como acabo de leer, de la Ilíada, ¿tá? Tampoco la mujer que va a tener que va a tener su mayor protagonista en esta historia, que se llama Dido, tampoco ella es
inventada por Virgilio, sino que toma también de una leyenda que decía que Dido era hija de Muto, el rey de Tiro, que era una ciudad de Asia Menor, y resulta que ella pierde al padre, o sea, el padre era el rey de esa ciudad, pierde al padre y posteriormente, después de muchos años, ella junto con su esposo Sicarbas o Siqueo quedan con el poder del trono. El hermano de Dido, enojado, mata a su esposo, al esposo de Dido, para quedarse con el trono y con el poder, con el dinero. Entonces ella huye, ¿no? Viuda, porque el hermano mató al esposo, huye desde Asia Menor hacia tierras de Cartago. ¿Tá? Yo después les puedo sacar una foto yo en la clase siempre llevo unos mapitas para que más o menos, si ustedes lo pueden también googlear, pero les puedo sacar una foto para que más o menos tengan idea de esos lugares, cómo era. Entonces ella se va de Asia Menor con toda esa cantidad vieron que los reyes y eso no andan solos, andan con toda una comitiva, se va en barco hasta lo que viene a ser la parte norte de África, donde ella funda lo que es la ciudad de Cartago. ¿Tá? Entonces, este libro 4 viene a ser una explicación de la rivalidad que había entre Cartago y la ciudad de Roma. ¿Tá? Este libro, si nosotros hablamos para empezar a estudiarlo del género, el género literario al cual pertenece es el género épico. ¿Tá? Épico significa que es una obra que está escrita en verso. Vieron que los versos se agrupan en estrofas y tienen una rima, ¿tá? O sea que originalmente fue escrita en verso. Y desde el punto de vista del contenido, el género épico narra una historia, ¿tá? Así que narra una historia que es toda la obra, que toda la obra son en total 12 libros. Libros vienen a ser capítulos, ¿tá? O sea, acá nosotros vamos a dar el libro 4, sería el capítulo 4, ¿tá? No es que cada libro sea un libro aparte, sino que cada libro sería lo que hoy llamaríamos capítulo, ¿tá? Les decía, entonces este es el género épico, ¿tá? Estos 12 libros se podrían dividir en la primera parte, que es el episodio cartaginés, es decir, de Cartago, que son los libros 1 a 5, en el cual está el que nosotros vamos a estudiar, ¿tá? Eneas se encuentra ante la presencia Eneas, que ha venido desde tierras como ya les expliqué, de Troya. Ellos, una vez que cae Troya, él y toda su comitiva de también luchadores, van en el barco y encallan en las tierras porque el viento los lleva hasta las tierras de justamente el norte de África. ¿Quién está ahí? Justamente Dido, que Dido los va a recibir. Ella los recibe con hospitalidad ahí, les da casa, les da comida, y entonces en los primeros eso es en el libro 1, en el libro 2 y 3, él empieza a contar todas sus anécdotas y ella se empieza a enamorar de él, es decir, empieza a oírlo la historia de las luchas y todo, y se empieza a enamorar. Entonces el libro 4 es justamente, empieza, y eso traten de leerlo, ¿tá? Al hacer ahora la tarea que yo les vaya a mandar,
traten de leer esas primeras páginas para ir viendo cómo está ella, en qué estado está de enamoramiento, y entonces justo lo ha oído a él narrar esas historias, ¿está? Bien, después dentro de lo que es el texto, hay otra parte del libro, que son los libros, lo que serían los capítulos o libros 7 a 12, que es el episodio latino, ¿está? Estos dos núcleos entonces se forman una especie de equilibrio entre el libro, ¿está? Bien. Y después vamos a dar la definición de epopeya. La epopeya es una palabra de origen griego que significa literalmente composición épica. Épico es el género que les acabo de decir, ¿no? El género que está escrito en verso, tienen una rima los versos entre sí, ¿ya? Los versos se agrupan en estrofas y cuenta el relato de las aventuras de un héroe, ¿tá? Y en un sentido muy amplio podría aplicarse a todo poema no cantado. Es una acepción mucho más restringida, mucho más restringida, significa poema heroico narrativo de carácter esencialmente nacional y frecuentemente mitológico o religioso, ¿tá? Es decir, que la epopeya es un poema narrativo extenso, de elevado estilo, acción grande y pública, personajes heroicos o de suma importancia, y en el cual interviene lo sobrenatural o maravilloso. Ustedes saben que van a haber intervenciones de dioses y muchas veces los dioses entonces ayudan en uno u otro sentido a los diferentes personajes, ¿está? Bien.